Conforme pasaba el tiempo y se mostraba cada vez más claro que lo que posiblemente hizo el presidente López Obrador al publicar el teléfono de la periodista New York Times puede ser un delito y es algo bastante cuestionado. El presidente López Obrador al día siguiente fue cuestionado por periodistas. De hecho, la reportera de Univisión fue la encargada de tomar la batuta y cuestionar al presidente por qué publicó el teléfono de la periodista del New York Times. Entre otras cosas, Andrés Manuel López Obrador respondió que se estaba exagerando. Veamos. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley, ¿sí?, está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país, ¿sí?, que represento a un pueblo que merece respeto. Hablemos de este tema con los expertos. Le agradezco mucho a Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, atiende esta entrevista. Eduardo, ¿cómo estás? Con mucho agradecimiento por la invitación, Michelle, y con un saludo para el auditorio. Gracias, Eduardo. Es decir, tú respóndenos, yo creo que eres el que nos puede guiar con lo que ya ha ocurrido y esta escalada de acusaciones. Es decir, que cuando se trata de un asunto en donde está en duda, ponen en duda la dignidad del presidente López Obrador, es cuando pueden publicar el teléfono o exhibir datos personales de otra persona. Pues yo creo que en ningún caso la autoridad está facultada por la ley para que sin autorización del particular se publiquen o divulguen sus datos personales. Esto no tiene nada que ver con el New York Times o si se trata de un medio nacional. Si fuera La Jornada, contestaría exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando se le entrega información al poder público para su custodia, su resguardo, y esta información sin autorización previa se hace pública, se está violando la Ley General de Transparencia, acceso a la información pública y protección, que a veces se nos olvida, protección de datos personales. Es una violación a la ley, se trate de quien se trate el que esté cuestionando al presidente, y además es ya un asunto reiterado, Michelle, ¿no? Porque hace apenas unas semanas estuvimos hablando como país de que se había perdido una base de datos con los nombres de los periodistas que van a la mañanera, y ahí no estaba el New York Times, ¿verdad? Estaban otros medios, e igualmente se señaló que es delicado que se divulgue información que se le entrega al Estado para su custodia y para un fin específico, en este caso el poder acceder a la rueda de prensa de todos los días del presidente de la República. Entonces podemos confirmar con esto, Eduardo Bojorquez, que el presidente violó esta ley, violó esta propuesta de protección y derecho de datos personales, es decir, ¿cometió un delito el presidente? Es una falta administrativa, es un tema que está previsto en la Ley de Transparencia. Seguramente el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, va a ratificar que hubo un mal manejo de la información de la periodista, como seguramente también se establecerá que hubo un mal manejo de la información de los medios que cubren la Palacio Nacional, uh-huh, y como seguramente tendría que decir en el caso del hijo del presidente López Obrador, que también acusó que se había filtrado su información, si estuviera en poder de alguna autoridad, pues tendría que decir lo mismo, que la autoridad no le dio la custodia correcta a la información que le habían sido entregados. Ahora, aprovecho para decir la diferencia. Yo no sé quién divulgó la información, el teléfono del hijo del presidente de la República, pero no fue una autoridad del Estado mexicano. Si hubiera sido una autoridad del Estado mexicano, inmediatamente el INAI tendría que haber hecho lo que hizo con la periodista del New York Times por ex oficio, es decir, sin mediar ningún tipo de denuncia, tendría que haber investigado. Pero son asuntos de naturaleza muy distinta, ¿no? Si el hijo del presidente le confió a un amigo su teléfono y ese amigo le pareció en este momento que era buena idea divulgarlo, pues ese es un asunto de particulares. El problema es que quien divulgó la información lo hizo en la mayor tribuna de la nación y lo hizo utilizando un poder que es descomunal en relación al poder de un periodista, ¿no? Cuando estamos hablando del jefe del Estado mexicano, efectivamente están todas las Fuerzas Armadas, toda la policía, todos los recursos del Estado
para custodiar la seguridad del presidente y no así para custodiar la seguridad de colegas tuyos que van a la mañanera o de una periodista del New York Times que vive en México pero que no tiene el aparato del Estado mexicano para su protección, como sí lo tiene el hijo del presidente. Eso también hay que decirlo. El presidente está, su hijo está resguardado por el aparato del Estado mexicano. Son situaciones de naturaleza distinta que buscaron equiparar. Y ahora, bueno, lo decía yo en escalada, Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial, denunció que su número telefónico fue publicado en redes sociales y que ha recibido amenazas y bullying también a su número de celular. También lo hizo Xóchitl Gálvez, una cuenta que está relacionada además con Morena, así lo señalan en redes sociales. Pero insisto, esto ya es, Eduardo, en redes sociales. ¿Aquí qué procede con la publicación de los teléfonos de las aspirantes presidenciales? Bueno, si las aspirantes presidenciales le pidieran al INAI que investigara o a la Fiscalía General de la República, pues tendrían que hacerlo, porque fue un particular, otro particular a quienes ellas le habían proporcionado su teléfono, quien pues lo puso en las redes sociales. Ese es en esencia lo que es tan importante reconocer. Si yo te compartiera mi teléfono y tú lo divulgas, pues tú no eres autoridad del Estado mexicano, Michelle, ¿verdad? No eres una funcionaria pública. Habrías traicionado mi confianza y seguramente yo podría pues pedir que se investigara el caso porque hubo una transgresión a la confianza. Sí. Pero si tú fueras servidora pública y liberas esa información, de eso sí no hay ninguna duda, estarías incurriendo en una responsabilidad administrativa, porque yo no te autoricé divulgar ese teléfono, ¿no? Entonces, correcto. Justo leo ahora mismo, si me permites, Eduardo, a Adrián Alcalá, que es el presidente, obviamente, de este instituto, del INAI, que justo lo que mencionas, para aclarar un poco lo que mencionas, como se trata de un funcionario, en este caso del presidente de la República, un funcionario público, menciona que por oficio se inicia una investigación desde el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tal como lo mencionas, y hace esta diferencia que ya mencionabas en redes sociales, por ejemplo. Exacto, y si, por ejemplo, una empresa tuviera la misma información, es decir, tuviera mi celular y lo divulgara sin mi autorización, entonces tendría que actuar el INAI en contra de esa empresa, ¿no? Porque las empresas también son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales. Esa es la diferencia, ¿no? Que en este caso todos atestiguamos el hecho, ¿no? El presidente lo puso en una pantalla y entonces ilustra ante la nación que no tuvo respeto por los datos personales de esa periodista o de muchos otros que también han tenido poco cuidado con la información, Michelle. Eduardo, por último preguntarte, pues estamos en medio de un proceso electoral que todavía ni inicia oficialmente y pareciera que esto ya nos vamos al extremo, en la publicación de datos muy personales. ¿Qué recomendación harías como director ejecutivo de Transparencia Mexicana para cuidarnos, pero sobre todo si ya estamos en medio de una situación, nos vemos en riesgo, en peligro, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, yo sí creo que nos toca, y este caso lo ilustra, fortalecer al INAI. Fíjate qué paradoja, ¿no? En lugar de desaparecerlo, deberíamos estarlo reformando para que estos asuntos que están en un vacío legal, lo que tú llamabas hace un momento la escalada, puedan ser investigados por una autoridad y determinar si fue un canal, en este caso una red social, o fue un particular y qué responsabilidad tiene. Y en segundo lugar, pues mira, algo que siempre decimos es que las personas a veces compartimos la información muy a la ligera, ¿no? Tenemos prisa para utilizar una aplicación o para descargar algún servicio y lo que terminamos haciendo es autorizando, sin estar conscientes, que nuestra información se comercialice con terceros, se le pueda compartir a otros y eso pues no es una buena práctica. Yo creo que vamos a tener que estar cada vez más conscientes, Michelle, de que los datos personales se traducen en dinero o en poder. Y estos ejemplos pues no hacen más que confirmar lo que es un riesgo para todos, para ti, para mí y para cualquier persona en el auditorio. Justamente el dar estas recomendaciones que me parecen que son lo básico, lo que debería tener cualquier mexicano, funcionario, dueño de una empresa como herramienta, pareciera que estamos todavía en pañales, Eduardo. ¿Qué diagnóstico a grandes rasgos se puede hacer en nuestro país en temas de transparencia, desde las autoridades, empresas y la gente también? Fíjate qué interesante. En realidad México tiene una de las legislaciones avanzadas en materia de protección de datos personales, pero no lo hemos convertido en un derecho
que nos apropiamos, Michelle. Esta protección de datos personales, México fue pionero en el mundo y le dio al INAI esa obligación, pero cuando hablamos del INAI normalmente hablamos de transparencia, ¿no? Y no hablamos de la protección de la privacidad de las personas. Yo creo que necesitamos darnos cuenta que esta es la batalla del futuro, el manejo de la data que generamos las personas y que solo es nuestra, sí, desde un expediente médico hasta nuestra historia, por ejemplo, o el historial en redes sociales o en páginas web, y que cuando vemos a la ligera ese letrerito que dice aviso de privacidad, o cuando vemos a la ligera ese letrero en una página web que dice autoriza usted las cookies, ¿no? Las famosas cookies, lo que estamos haciendo es renunciando a nuestra privacidad. Y como es muy abstracto, Michelle, y no robo más que un segundo para esto, nos cuesta mucho trabajo entender que esto se convierte en dinero y poder para otras personas, ¿no? Y es correcto. Que nosotros estamos regalando dinero y poder sin tener plena conciencia de lo que estamos haciendo. Es correcto, Eduardo, y esto ha facilitado las extorsiones y ahora sí, todos esos delitos que ya persiguen las fiscalías en todos los estados y que lamentablemente pues ha resultado en víctimas afectadas hasta económicamente. Eduardo Bojorquez, que no sea la última vez que platicamos, gracias por esta intervención. Al contrario, muchas gracias a ti por el tiempo y la entrevista. Gracias, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.